Lo primero que te quiero decir es que la ansiedad no es el problema, es el mensaje. ¿Te ha pasado sentir ansiedad y pensar automáticamente que algo está mal contigo? Cuando en realidad quizá lo que estás sintiendo no es un problema que hay que eliminar, sino un mensaje que tu cuerpo está intentando mostrarte y que todavía no has aprendido a escuchar. Hola, hola, si no me conoces aún, yo soy Soraya y hoy quiero hablar contigo de un tema que muchísimas personas viven. Unos lo exteriorizan y otros lo viven en silencio, pero pocas comprenden realmente en profundidad lo que les está sucediendo. La ansiedad. Y es que hoy en día ya es más normal que la gente diga, siento un dolor en el pecho, siento que algo me quema, no duermo por la noche y ya dicen, tengo ansiedad. Pero hace unos años la ansiedad no es que no fuera popular, es que no era detectada, ¿vale? Nos han enseñado a verla como algo negativo, como a un enemigo interno que hay que eliminar. Pero te voy a decir una cosa, lo que hacemos muchas veces es alejarnos aún más de lo que realmente está ocurriendo dentro nuestro. Cuando empezamos a observar la ansiedad desde otra perspectiva, algo cambia, ¿vale? Porque es que esa ansiedad no es el problema en sí mismo, eso es el reflejo, es la forma en la que tu sistema interno te está pidiendo atención, presencia y obviamente un cambio. Porque tú no puedes vivir así, ni de esa manera. Esto es importante porque cuando dejamos de luchar contra ella, empezamos a escuchar y la experiencia deja de ser solo sufrimiento para convertirse en información. Y es que la ansiedad no aparece porque sí, no surge de la nada, ¿eh? Tú si estás bien, estás tranquilito, duermes como un bebé. Generalmente aparece cuando hay acumulación interna de tensión, de pensamientos, de temas no resueltos, de emociones no expresadas o de situaciones que están generando un conflicto interno sostenido en el tiempo. A veces la ansiedad aparece cuando estás intentando sostener demasiado o cuando hay demasiadas responsabilidades, demasiadas expectativas e incluso autoexigencia. Mucha presión interna que igual ni exteriorizas. Todo por hacerlo bien, por ser perfecto. Perfecto. Otras veces aparece cuando hay desconexión entre lo que estás viviendo y lo que realmente necesitas, que también es muy común porque si no eres tú, posiblemente conozcas a alguien que diga, pero ¿por qué estás así? Si lo tiene todo. Tiene una casa maravillosa, una familia, un marido, unos hijos, se hace unos viajes espectaculares, lo gana bien y sin embargo no es feliz. Es más, ahí es donde empieza, si lleva mucho tiempo acumulado, ahí se prolonga en el tiempo, se generan las depresiones. Porque hay esa desconexión. Eso no es lo que tú realmente necesitas, es lo que han dicho que se necesita para ser feliz. Pero es que no te has permitido escucharlo con claridad. También puede surgir cuando estás en un entorno o en una dinámica que ya no es coherente contigo, con lo que eres en ese preciso momento. Pero aún no has tomado decisiones en cuanto a cambiarlo. Ahí te está avisando, diciendo, espabila. Es ahí, en ese caso, cuando la ansiedad funciona como una especie de alerta interna. Está como, de alguna manera, tu yo más profundo te está intentando llamar la atención, está alertándote.
hacia algo que necesita ser completamente revisado. Y en muchísimos casos no es más que una saturación del sistema nervioso, pero viene de algo, no de la nada, de una acumulación de estímulos, pensamientos, preocupaciones y exigencias que el cuerpo ya no puede sostener con calma. De ahí que cuando empiezas a ver la ansiedad desde este lugar, desde el que yo te estoy presentando, deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un lenguaje. Algo que no siempre es fácil de interpretar, pero que tiene información valiosísima sobre tu estado interno. Ahora, lo que voy a intentar, mi pretensión es que entiendas, que comprendas, que sepas cómo detectar la ansiedad como mensaje, ¿vale? Y es que, como te he dicho anteriormente, suele aparecer con patrones bastante concretos. Entonces, si comienzas a observar con atención, va a ser bastante sencillo que te des cuenta de las cosas, del porqué. Una de las formas más claras de detectarlo es fijándote en el momento en el que aparece, ¿vale? Si surgen momentos de sobrecarga, probablemente estés señalando la necesidad de descanso o de reducción de estímulos. Si aparece antes de tomar decisiones, puede estar mostrando miedos al cambio o incluso inseguridad interna, ¿vale? Si aparecen relaciones, quizá esté señalando límites no expresados o dinámicas que te están generando tensiones emocionales. Y ahí, claro, afecta a tu sistema nervioso. Otra forma interesante de detectarlo es simplemente observar el tipo de pensamiento del que vienen acompañados. Es decir, la ansiedad suele venir con pensamientos repetitivos, anticipación constante de escenarios futuros, sensación de urgencia o de dificultad para estar en el presente, y esto no es casual, porque muchísimas veces el sistema está intentando procesar algo que no ha sido integrado emocionalmente. Está intentando protegerte de alguna manera. Y además, si lo haces una y otra vez, el cerebro va por el camino conocido, que eso ya lo hemos hablado muchas veces. Te diría que también puedes detectarlo observando tu cuerpo. La ansiedad no es solo mental, como muy bien sabes si estás aquí. Se manifiesta en el pecho, en la respiración, en la tensión muscular, en el estómago, en la sensación de inquietud generalizada, taquicardias, no ser capaz de dormir, sollozos. El cuerpo siempre habla antes que la mente lo entiende todo. Ahora quiero darte características de la ansiedad que no es escuchada, la que no tienes muy detectada. Vamos a ver, vamos entonces a por esas características. Mira, empezaría diciéndote que cuando la ansiedad no se escucha, cuando no estás atento, cuando no le prestas atención, suele intensificarse con el tiempo, no desaparece, si no se reorganiza en formas más persistentes, ¿vale? Esto va a peor. Una de sus características es la sensación de alerta constante. Vives con el cortisol aquí, como si tu sistema estuviera siempre preparado para algo que todavía no ha ocurrido. Vives en modo supervivencia total. Otra característica es la dificultad para descansar mentalmente, incluso cuando el cuerpo está agotado. Es horrible. Lo conozco por experiencia propia y es horrible. Y lo peor es que no duermes porque estás en alerta, la mente no para, tú te levantas activo, a mitad del día estás cansado, pero dices, ¿de dónde sale mi energía? Es que es el cortisol, la adrenalina, es la supervivencia.
Tu cerebro no distingue si es por algo que tú estás pensando, por una preocupación o porque tienes detrás a un león intentando zamparte. Entonces, pues eso, la supervivencia pura y dura. También es muy frecuente la desconexión emocional. ¿A qué me refiero con esto? A que si es como si tú poco a poco fueras alejándote de ti mismo, ¿vale? Como para seguir funcionando, te vas adaptando. Y otra característica muy habitual es la interpretación negativa de la ansiedad, lo que genera aún más miedo a sentirla y por lo tanto pone tu sistema nervioso más en alerta. Obviamente el no prestarle atención, el no intentar mejorar esto, tiene consecuencias. Y es que cuando la ansiedad no se escucha, cuando no la entendemos, el cuerpo sostiene un nivel de tensión crónico, es que se convierte en crónico, que afecta a tu salud. Es que, mira, cuando no duermes, por ejemplo, tu cerebro se va quedando como una pasa. Te despiertas, por decir algo, te levantas cansado y en lugar de que tu cuerpo quiera, no sé qué decirte, un potaje en condiciones, le apetece comer basura o carbohidratos malos, porque lo que te pide es energía rápida. Tiras de café, que te sube más el cortisol, excitantes, no tienes energía igual para hacer, yo qué sé, ejercicio que te va a venir bien, no tienes humor para... Es que te va sobrepasando poco a poco. Y obviamente aparece la sensación de vivir en piloto automático. Estás desconectado de lo que realmente sientes y de lo que necesitas. Sobrevives, lo que he dicho, supervivencia pura y dura. La consecuencia más importante yo creo que es la relación que se establece contigo mismo. Es decir, cuando la ansiedad se vive como el problema, empiezas a percibirte a ti mismo como un problema. Y eso genera un ciclo interno muy difícil de sostener. Y es que lo haces inconscientemente la mayoría de las veces. Ahora te voy a dar estrategias para que transformes esta ansiedad. Mira, el primer paso que yo te diría no es eliminar la ansiedad, eso sería demasiado fácil y poco real, sino cambiar la relación que tienes con ella. Es decir, empezar a verla no como un error, como que es que no funcionas tú bien, sino como un mensaje de lo bien que funciona tu cuerpo. Te está avisando de que tienes que cambiar cosas, de que hay cosas que no estás haciendo bien, de que hay cosas que no son como debieran, de que no te estás escuchando. ¿Vale? El segundo paso es, a partir de eso, volver al cuerpo. La ansiedad vive en la mente y cuando digo volver al cuerpo, es que tienes que regularte, regular ese cuerpo, respirar, observar la tensión, llevar la atención al presente. Cuesta, pero se puede, sin juicios, o sea, no te prejuzgues. Es una forma de empezar a reequilibrar tu sistema, ¿vale? Una forma de hacerlo. El tercer paso es identificar qué está intentando señalarte, ¿vale? Todo esto. Es decir, pregúntate con honestidad en qué área de tu vida estás sosteniendo demasiada presión, demasiada exigencia o incluso demasiada desconexión de tus propias necesidades, de lo que tú necesitas. Que se les llaman necesidades por algo, no es un capricho. El cuarto paso es reducir la autoexigencia interna. Sí, y te lo digo de verdad, y aquí muy en serio. Muchas veces la ansiedad no viene de lo que haces, sino de cómo lo haces, de cómo lo exiges internamente. Es decir, tú puedes, mira, se me ocurre un ejemplo estúpido, ir al gimnasio, hacer ejercicio y decir, lo hago porque me viene bien,
Me viene bien física, mentalmente, quizá emocionalmente, si hago amigos allí, si te relacionas, sales del trabajo, de casa, desconectas de los niños, lo que fuere. Una cosa es eso y otra cosa, he comido fatal. Hoy no me he tomado, yo qué sé, el batido proteico. No, en lugar de, yo qué sé, hacer 50 dominadas, hoy solo he podido con 30. En la clase no he rendido como yo quisiera. He perdido solo 15 gramos, no medio kilo. No, todo suma, todo suma. Y tienes que escuchar cómo está tu cuerpo. Tienes que escucharte, no todos los días estás igual. Al final, salvando, es que mira, otro ejemplo, cuando la gente que estudia, ya sea que estás en el instituto, en la universidad, estudiando un máster o haciendo posiciones, como si es que te has propuesto leer 30 libros al año, 40 o 50, pues es que no todos los días estamos iguales y no todos los días te vas a concentrar igual. Pon lo mejor que tú puedas y sepas, y si en un momento dado no rindes como a ti te gustara, a veces más vale dejar los apuntes a un lado, ir a darte un paseo, a tomarte un helado, una cerveza, lo que te apetezca, como si es echarte una siesta o estar viéndote una serie, a estar machacándote, porque después igual de ese rato o de ese día, al día siguiente, rindes el doble. Baja esa autoexigencia, porque lo único que haces es subir el ritmo de estrés, que tú solo estás en tensión. Y el quinto paso es parar sin culpa, relacionado con el anterior. Porque parar no es abandonar, es permitir que tu sistema se reorganice, que se alinee. ¿Vale? Y ahora quiero decirte que todo esto que hemos hablado, aunque posiblemente no te haya dicho nada nuevo, pero me encantaría que volvieras a él siempre que lo necesitaras. Porque hay muchas veces que todos, y me incluyo, necesitamos como que alguien nos recuerde las cosas. Yo tengo libros que no he aprendido absolutamente nada de ellos, pero les tengo pintorrojeados y subrayados porque de vez en cuando te viene bien recordar las cosas para volver al famoso aquí y ahora. Porque nos ponemos metas elevadas y a veces es difícil soltar ese lastre. Y es que he hablado muchas veces del ejemplo de la cuerda. Si tú agarras algo con mucha fuerza, te está haciendo daño. Más vale soltar un poco, descansar la mano y luego volver a agarrar. O cuando quieres que algo llegue, en lugar de estar apretando muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, sí, tienes aquí algo, o igual no tienes nada, pero es que si no abres, no va a llegar nada, tienes que estar abierto, ¿vale? Entonces, si todo esto ha resonado contigo, quiero contarte que te voy a dejar una meditación, ¿vale? Es un espacio para que dejes de luchar contra la ansiedad y empieces a escucharte a ti mismo, a ti misma, desde otro lugar. Es un espacio para intentar, por lo menos que intentes, transformar esa energía en presencia, en calma y en claridad interna, que quizás no consigues a la primera vez que lo escuchas tener claridad, que quizás no tienes esa presencia, pero chico, si he conseguido con esto solamente que bajes un poco las revoluciones, que te estés quieto, solo, tranquilo, y que te dediques unos minutitos a ti, habré conseguido mucho, sobre todo si estás con la tensión, con la ansiedad alta y en tensión, ¿vale? Así que recordarte que la ansiedad no viene para fastidiarte, para desestabilizarte. A veces simplemente viene a darte un tirón de orejas. Es como la luz, la naranja de los semáforos de la carretera, pues así. Cuando empiezas a escuchar lo que está intentando decirte,
deja de ser el enemigo y se convierte en una guía. Así que tenlo en cuenta, intenta, aunque sea, acordarte de mí, de lo que te estoy diciendo, que está en la mente. Deja de vivir en el pasado. Sé que hay cosas que te pueden doler mucho, que te han hecho mucho daño, que te provocan ira, muchas sensaciones, muchos sentimientos, pero es que es pasado. Todo eso intenta, si no lo has hecho ya, sacar un aprendizaje de ello, centrarte en lo que estás y no pensar en el futuro. Obviamente, ten objetivos a corto, medio plazo, quizá incluso a largo. Pero si vives machacándote por el pasado, intentando prever el futuro, sin saber siquiera se va a llegar, estás perdiéndote lo que tienes ahora. Así que, por favor, focus, céntrate. Un besito y nos vemos en el próximo vídeo.